Es una satisfacción para mí acogerles en esta docta casa, la del pensamiento libre, la del debate, para tratar ni más ni menos que del amor a la literatura. Como inspector de educación, puedo mantener que la lectura es la base para adquirir unas competencias básicas para el desarrollo personal y profesional de cualquier persona, como son la expresión y la comprensión orales y escritas. Por lo que este tesoro que se presenta hoy aquí lo es no solo para todo el profesorado de lengua y literatura, sino también para cualquier docente. Enhorabuena al autor, una gran satisfacción contar hoy con José Antonio Marina, que a lo largo de su trayectoria nos ha hecho descubrir muchas cosas importantes para la calidad de la educación. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Dejo en el uso de la palabra a Pilar Pareja. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Juan López por sus palabras de bienvenida y a todos los que habéis hecho posible hoy la presentación de Mapa del Tesoro, fragmentos para mi hijo, en esta maravillosa Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid. Gracias al mejor compañero de viaje que podíamos tener en esta aventura, profesor José Antonio Marina. Y, por supuesto, gracias a Miguel Espinosa por ofrecernos Mapa del Tesoro, fragmentos para mi hijo, una obra que trasciende el simple acto de escribir y de leer. Además, no podíamos tener mejor escenario que esta Cátedra Mayor, para emprender este viaje tan especial, que no requiere ni maletas ni pasajes, tan solo nuestra atención y nuestra curiosidad. Miguel Espinosa Infante es un autor versátil y profundo, cuya pasión por las palabras comenzó en su adolescencia, cuando ganó ya un premio literario que marcó el inicio de su trayectoria creativa. Licenciado en Derecho, oficial de notaría, equilibra su rigor profesional con la sensibilidad literaria y es autor de varias publicaciones jurídicas. Este libro quizá deba leerse como Flaubert recomendaba a un amigo que se acercara a Montaigne. Él decía: no lo leas por diversión, no lo leas para instruirte, léelo para vivir. En Mapa del Tesoro, fragmentos para mi hijo, su faceta más íntima y reflexiva sale a la luz. Miguel muestra a su hijo los grandes pilares de la humanidad: la historia, la política, el arte, la música, la ciencia y la religión. Miguel nos invita a explorar en la búsqueda del sentido, el legado y el amor de un padre hacia su hijo. Este libro no es solo un conjunto de palabras, es un conjunto de pistas, de reflexiones, de recuerdos que en su conjunto aspiran a iluminar el camino de quien lo lee. Es un mapa hacia la vida, trazado con las coordenadas de la reflexión, de la experiencia y de la emoción. En un mundo donde la inmediatez parece dictarlo todo, Mapa del Tesoro nos propone detenernos, pensar y sentir. Nos recuerda que las palabras pueden ser faros y que las relaciones, como la de un padre con su hijo, son los verdaderos tesoros de esta vida. Miguel Espinosa nos ofrece fragmentos que invitan a ser descifrados, a dialogar con nuestras propias historias y a cuestionar nuestra manera de estar en el mundo. Y así le dice a su hijo: para mí, escribir esto ha sido una forma de comprender mejor la realidad, hijo. Ya ves, has tenido que nacer para que yo experimentara una doble necesidad: la de transmitirte lo que sé y la de saber más para hacerlo mejor. De modo que escribir esto es también, o sobre todo es, mi forma de darte las gracias, en mayúsculas, por haberme ensanchado el corazón y la mente. Y es que para transmitirte siquiera unas pocas palabras verdaderas, antes hay que aprender mucho, hijo mío. Ahora entiendo por qué José Antonio Marina aduce que escribir es su manera de aprender. Les invito a abrir el corazón, la mente, a dejarse llevar por este mapa singular que Miguel Espinosa y José Antonio Marina van a ir dibujando en este escenario, haciéndonos reflexionar sobre nuestras propias travesías. Por ello, Miguel, José Antonio,
os invito a este escenario. Por favor. Y ahora sí, comencemos este viaje juntos y disfrutemos todos de él. Muchas gracias. Gracias. Como creo que vamos a hablar algo de educación esta tarde, y a mí me educaron para ser agradecido, voy a empezar dando las gracias. Gracias al Ateneo, a Luis Arroyo, su presidente, que viene de camino, y a Juan López, su consiliario de Educación, porque han hecho posible la acogida en esta casa. Tengo que dar las gracias también a Rodrigo Álvarez de León, que viene de camino también. Tenemos a todos atascados en la carretera. Y también a Álvaro Galloso y a Santiago Satrústegui, de la consultora Avante Asesores, ellos saben por qué. Y tengo que dar las gracias sobre todo al profesor José Antonio Marina. Ahora hablaremos más despacio de él. Uno espera al ingresar en un santuario así que su lustre se le contagie por algún tipo de, aunque sea por algún tipo de ósmosis misteriosa. Entonces, si me notáis sobrepasado o desbordados por el brillo del entorno. Y, por supuesto, gracias al auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, ya que tengo el privilegio de contar con José Antonio Marina, quiero hacer una breve presentación de él, por lo que supone para mí. Yo al profesor, cuando sí, en el año 1992, sin que él lo sepa, cuando leí el primero de sus libros. Y desde entonces, con cada una de sus publicaciones, he ido estrechando mi idilio con él. Porque el profesor lleva 30 años ilustrándonos sobre muchas cosas. Nos ha enseñado cómo funciona la inteligencia y cómo funciona la estupidez. Nos ha echado una mano con el laberinto sentimental. Ha construido un diccionario con nuestros sentimientos para que aprendamos a lidiar con ellos mejor. Nos ayuda a desenvolvernos en el rompecabezas de la sexualidad. También lleva todo este tiempo enseñándonos o advirtiéndonos cómo fracasan las sociedades. Y ha escrito últimamente una biografía de la humanidad y una biografía de la inhumanidad que todo ciudadano de la polis debería tener como lectura obligada y, desde luego, debería ser un libro de texto en nuestras facultades de políticas. También para los políticos, porque muchos no van a las facultades de políticas. Entonces, sin embargo, de él hay una cosa que me asombra todavía más, y es que es horticultor. A mí me asombra todavía más porque a mí se me mueren hasta las plantas artificiales. Entonces, lo sorprendente es que está intentando encontrar, creo que sigue en ello, no sé si lo ha logrado ya, una variedad nueva de berza que ha llamado la emperatriz de las jaras. Entonces, yo quería ver si hay alguna conexión particular, porque 30 años y 50 libros después, quería saber qué tiene que ver con la hibridación y la modificación genética de las variedades de berzas y el cultivo de una en concreto. Lo digo porque, como de berza viene berzotas, no sé si hay alguna conexión entre intentar deconstruir una berza y encontrar la receta para erradicar la ignorancia. No, mira, Miguel, se nota que en España tenemos una cultura carnívora o una especie de nostalgia de la cultura carnívora. Yo me acuerdo todavía en los tebeos de mi infancia que había un personaje que se llamaba Carpanta, que soñaba siempre con un pollo, así en la burbuja. Y esta especie de afán carnívoro hace que se tenga un cierto desdén por las plantas, porque la utilizamos. Te voy a dar calabazas, eres un melón, eres un berzotas, de manera que las plantas los vegetales casi los hemos utilizado como arma arrojadiza en vez de... Y sí, la emperatriz de las jaras está ya conseguida, pero con un problema. Porque yo pensaba, bueno, ahora les abro mi corazón, mi plan era conseguir que la registraran como variedad independiente.
Eso tiene una ventaja. Si tienes una variedad independiente, digamos, toda reproducción de esa planta te tiene que pagar unos royalties. Mi segundo paso era a ver si convencía a los chinos para que se acostumbraran y se aficionaran a mi berza. Y entonces, claro, es que, Miguel, es que me iba a forrar, ¿eh? Pero los royalties de la literatura no. No, es que no lo he conseguido porque para que te la registren como una planta especie independiente, como una variedad independiente, tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que mantenerse todas las cualidades durante una serie de años. Y mi berza, pues es un híbrido de una berza muy antigua que había en Castilla, que se llama berza de asa de cántaro, y de la lombarda. Y el color rojo de la lombarda, ahora me explico por qué era el color anarquista, porque de cosecha en cosecha cambia de color, de manera que no consigo estabilizar el color de mi lombarda. Y claro, es un poco tragicómico decir que mi futuro está pendiente del color de una berza, pero esa es mi situación. Pero antes de seguir, Miguel, me gustaría explicar al público que, mira, yo después de dedicar tantos años al estudio del alma humana, pues la verdad es que la entiendo cada vez menos, porque con el frío que hace hoy, que hayan venido, tienen ustedes mucho mérito. No, quería explicarles que yo he conocido a Miguel hoy y he hablado una vez con él por teléfono. ¿Y por qué presento en su libro? Pues tiene también su historia, porque hace unos meses yo recibí los 3 volúmenes. Miguel llamó a mi secretaria para decir que quería que yo le presentara el libro. Cuando me lo dijo, dije, pero vamos a ver, yo en este momento leer un libro de 1500 páginas, entre otras cosas, es que no tengo tiempo y tengo demasiadas cosas y demasiados compromisos, y de manera que lo aparqué. Pero Miguel insistió y ya un día cogí el primer tomo. Y lo primero que me sorprendió es que es un libro extraordinariamente bien escrito. Extraordinariamente bien escrito, con un estilo narrativo que cumple lo que él en un momento dado dice de Sabater. El resumen que hace Sabater de este libro es en sí una obra literaria nueva. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de una manera muy peculiar, muy brillante. Y en segundo lugar, me llamó la atención la ambición de su proyecto educativo. En las primeras páginas lo que contaba es, bueno, que quería ver qué es lo que podía dejar como herencia cultural o como herencia educativa a su hijo. Y bueno, la verdad es que seguí leyéndolo. He visto cómo el libro, Miguel, va cogiendo velocidad narrativa. El primer tomo es el tomo, digamos, más programático. Esto es lo que quiero hacer. El tercer tomo es el más brillantemente escrito, donde ya te lanzas a contar, pues, cuál debería ser el imaginario noble de un chico joven. Está siendo modesto el profesor Marina, porque la razón esencial por la que yo insistí para que me presentara el libro es que en un libro de ronda las 1700 y pico páginas entre los 3 tomos. El ordenador te permite estas cosas y yo he computado que al profesor Marina lo cito 100 veces. Eso significa que lo cito una vez cada 18 páginas. Entonces, no tiene ninguna esperanza con los royalties del libro, porque no va a ser como la emperatriz de las Jaras. Pero claro, para mí es un privilegio, porque si no es coautor, ha sido una influencia visible. Entonces, yo, ya que lo tengo aquí,
a mí me parece un desperdicio. He venido a hablar de mi libro, pero me parece un desperdicio hablar de mi libro. Yo lo que quiero es que hable él de mi libro. Entonces, lo que quería era plantearle algunas de las muchas dudas que me han surgido mientras lo escribía, porque sé que él me las va a resolver. Entonces, es cierto, como él ha sabido diseccionarlo rápidamente, que el primer tomo es el más programático, porque este primer tomo, que he titulado Miscelánea, porque es una mezcla de varias cosas. Entonces, este en realidad es el primer volumen de un conjunto más amplio. Entonces, este lo he enfocado por seguir la cronología de una vida como el libro con el que empezaría a contar las historias para un chaval, para un niño, para un chaval, para un joven. Entonces, una de mis primeras dudas tiene que ver con el género de los temas, porque aunque trato temas generales como la educación, los juegos infantiles, los viajes con los niños, la influencia que tienen en ellos los amigos, el grueso del libro, aquí es donde uno entra en la pendiente resbaladiza de la corrección política o puede caer en el estereotipo. El grueso del libro se ciñe a Troya, a los vikingos, los gladiadores, el rey Arturo, Robin Hood, los piratas, los mosqueteros, el western. Y entonces yo me venía preguntando siempre, porque yo lo que he tenido es un hijo, pero quiero pensar que si hubiera tenido una niña no lo hubiera escrito de manera muy distinta. Pero quería preguntarle si usted cree, como parece que no hay muchas mujeres en el auditorio, si esos temas son sobre todo para niños o debemos entender que también son temas perfectamente para niñas. Bueno, yo creo que sí es verdad que en tu libro te has dedicado más a un tipo de imaginería más masculina que femenina. Porque creo recordar que el segundo tomo termina con una especie de elogio del western. El tercero dedicas un montón de páginas a todas las leyendas artúricas y después vas enlazando ejemplos de vida casi heroica, o heroica de hecho, que yo creo que es una especie de protesta de un cierto culto a la mediocridad que estamos manteniendo a todos los niveles. Entonces, la manera de hacerlo era, hay ejemplos de vida nobles, porque nos hemos encontrado con que tenemos muy pocos ejemplos reales para ponerles a nuestros chicos y a nuestras chicas. Es decir, cuando yo hice los libros de texto para ver cómo podíamos educar en valores a la gente joven y quería poner ejemplos, pues los ejemplos de personalidades, digamos, imitables, de personalidades admirables, pues eran muy pocos. Y además cuando se veían los repertorios, pues resulta que eran Mandela, Teresa de Calcuta y 2 o 3 más, porque carecemos de héroes más cercanos o de héroes, al contrario, más universales. Y eso tiene muchos problemas educativos. De manera que los ejemplos concretos que has puesto yo creo que son más para chicos que para chicas, pero todos ellos tienen un común denominador, que eso vale para los dos géneros, que es un desde el punto de vista educativo es un elogio de la lectura, pero desde el punto de vista ético es un elogio de la valentía. Lo que había en todas estas figuras son personas que han hecho actos valientes, al menos desde el punto de vista de la definición que yo doy de valentía. A mí el tema del miedo y el tema de la valentía me han interesado mucho, porque la valentía es posiblemente el nacimiento de todo el orbe ético. Es definida como la valentía consiste en hacer, a pesar de las dificultades,
lo que crees que debes hacer. He dicho que valentía. Por eso, yo creo que lo citas, siempre he dicho que la pereza es un tipo de cobardía. ¿Por qué? Porque no hago esto porque es pesado. Y entonces ese mensaje de una vida resuelta, de una vida ascendente, ese sí vale para chicos y para chicas. El problema de los modelos a ofrecer a nuestros hijos, claro, es una constante en el libro, porque la preocupación continua de los padres en la atmósfera cultural en la que se están criando nuestros hijos muestra que hay mucha dificultad en los modelos a ofrecerles. Es decir, entiendo que es una responsabilidad nuestra que sepan que los modelos que tienen a su disposición no son solo los de las redes sociales o los de la tele, sino también los de los maestros del pensamiento, de las artes, de las ciencias. Pero claro, es difícil oponer ese modelo al modelo de las estrellas del pop, de los magnates de los negocios, de las influencers, hasta los zánganos de los reality shows les parecen un modelo. Entonces es complicado. Y ahora se habla mucho de la descapitalización cultural de los jóvenes. El otro día leía en un suplemento cultural una encuesta sobre si ya no es sexy ser cultureta. Pero claro, nos encontramos con un entorno en el que tenemos políticos que dicen que las reglas ortográficas son un signo distintivo de clase y por tanto son discriminatorias. Y nos encontramos quien quiere hacer de los programas de telerrealidad o de cotilleos una especie de cultura popular. Entonces, otra pregunta es, ¿no estamos confundiendo cultura con índices de audiencia? Es decir, bueno, sí, desde luego, pero el problema está en que hay una cosa que ahora no tiene realmente, es una expresión que ha perdido su sentido. Antes se decía como un elogio, esta es una persona culta. Y ahora esa palabra ha perdido su significado. A mí un asunto que es lo que hay de fondo en el libro tuyo es, vamos a ver, qué es lo que deberíamos transmitir, en este caso a la generación siguiente y concretamente a tu hijo, pero eso sí que es universalizable. ¿Qué es lo que deberíamos transmitir de todo lo que hemos hecho? ¿Qué deberíamos transmitir en un momento en que lo que estamos, por ejemplo, insistiendo dentro de los modelos educativos es el descrédito de la historia y una especie de elogio descontrolado a la invención? Es decir, es como si las dos cosas fueran contrarias. No, tienes que inventar cosas. Pero bueno, eso ya lo decía Ortega y posiblemente lo dijo en un escenario como este. Para tener mucha imaginación hay que tener mucha. Entonces, entonces esa idea de que la espontaneidad es creativa, entonces mi burro que pega unas coces maravillosas debe ser muy creativo, porque es desde luego muy espontáneo. Ahora, en este momento, en todo el mundo, no solo aquí, en todo el mundo, hay un estado de alarma educativa en el sentido de que nos damos cuenta de que todo va a cambiar muy rápidamente y que debíamos preparar a nuestra gente joven para el futuro, y al mismo tiempo una tremenda confusión, no sabemos lo que hay que enseñar. He traído un texto de una persona que es Vinod Khosla, que fue el fundador de Sun Microsystems, es decir, es uno de los grandes creadores de todo el sistema informático, de toda la programación informática. Y en un artículo que dice, que es sobre el humanismo, dice lo siguiente: ¿debe un francés estudiar francés? Sí, porque vive en Francia. Pues si vivimos en el mundo computerizado, también hay que estudiar computación. Aunque Jane Austen y Shakespeare puedan ser importantes, hay muchas otras cosas que son con mucho más relevantes para formar a un ciudadano inteligente que aprenda continuamente y a un ser humano más adaptable a un mundo cada vez más complejo. Bueno, pues tenemos que decir si esto es verdad o no es verdad. Ahí tú
tu tesis es clarísima, no es verdad. Sí, mi apuesta es todo al 15 Ya. a la transmisión de la cultura tradicional. Claro, pero entonces lo que me ha interesado de tu libro es, bueno, que haces una defensa de que eso no es verdad y que a continuación te decides a ver, ¿y yo qué le enseñaría? Tú me has dicho que la continuación va a ser que le enseñaría o qué debería conocer. En realidad es un tratado como los tratados de educación antiguos, que era ad usum Delphinis. Es Claro, decir, ¿qué? es la educación del príncipe, digamos. Efectivamente. ¿Qué debería saber? Es que yo los estoy viendo a nuestros jóvenes criarse en una atmósfera en la que parece que lo importante son las redes sociales, Instagram, TikTok, las teleseries, la publicidad, los juegos de rol, la música pop. Claro, a mí me da la sensación de que los padres seguimos teniendo la sensación de que la cultura es Cervantes, Homero y Shakespeare, es Rembrandt y Van Gogh, es Darwin, Copérnico y Einstein, es Beethoven y Mozart. Pero a ellos esto empieza a sonarles a plan de estudios farragoso y anticuado. Y yo recuerdo que un sociólogo como Vicente Verdú ya nos advertía hace unos años y nos decía, nos encontramos derramando lágrimas porque nuestros hijos no cogen un libro y esas lágrimas nos están impidiendo ver todo lo que para ellos embulle ahí fuera. Es decir, y él hablaba pues desde el rap hasta el graffiti, las performances y los happenings, el net art, las narrativas transmedia, etc. Y parece que efectivamente eso también habría que atenderlo. Pero entonces la cultura que nos ha traído hasta aquí ya no es transmisible, eso es lo que yo me resisto a pensar que no sea así. En este libro, que eso que hace el libro además tan ameno y tan divertido de leer, tú coges como eje de transmisión las historias. Es decir, lo que quieres es contar historias a tu hijo. Sí. Entonces, al contar historias a tu hijo, pues lo que haces es, voy a elegir qué historias en cada momento de su evolución pueden resultarle más atractivas y pueden resultarle también más educadoras. Había una cosa que decía Ortega, todos los niños debían leer la Ilíada. No, tú dices otra cosa distinta, todos los niños debían leer una adaptación infantil de la Ilíada. Y entonces yo lo que voy a hacer es, voy a contarle la Ilíada a tus Delfines. Y es ahí donde realmente lo haces muy bien, porque es tanto que yo creo que debías pensar en, o bien en sacar esos fragmentos, o bien en hacer una especie de fragmentación, de esas historias y hacer un libro de lectura, ¿sabes? Pero no un libro de los originales, Ya. porque el libro de los originales, yo he sido, y en eso también estaba de acuerdo, en que con Ortega, que hay que expulsar al Quijote de la escuela. ¿En qué sentido? La insistencia que tenían, por lo menos en mi tiempo, de que desde la escuela primaria teníamos que leer el Quijote, eso lo único que ha demostrado es que todo el mundo en España sabía la primera frase del Quijote, pero no pasaba de la primera frase. Entonces, está claro que los niños y las niñas, que eso que tienen que leer libros de aventuras. Yo en eso también soy muy militante porque en el libro hablamos de educación, hablamos del colegio, hablamos del libro de texto, de los libros de texto y hablamos de literatura. A mí me parece que la literatura siempre ha encontrado el mismo problema. Es decir, la literatura es evidente, para mí en particular la literatura y la ficción, por la influencia que tiene en la vida de todos. La influencia es evidente porque nos pasamos el día utilizando adjetivos como quijotesco o kafkiano o dantesco o pantagruélico, lo que significa que la literatura nos ha ayudado mucho a definir rasgos y aspectos de la condición humana. Entonces, la literatura, sin embargo, en el colegio y en el instituto, en clase de literatura nunca se lee literatura, es decir, o muy pocas veces.
Recuerdo a Francesco Tonucci, que sabe que es un reputado pedagogo, que también es humorista gráfico. Que, por cierto, el sábado próximo estoy con él Sí. en un acto aquí en Alcobendas, una sesión educativa que tenemos. Pues Tonucci retrataba la enseñanza de la literatura en 2 viñetas. Entonces, en la primera viñeta aparecía el profesor y se dirigía a los alumnos y les decía: bien, del libro que habéis leído, quiero una ficha de los protagonistas, un resumen del primer capítulo y 10 palabras difíciles. Barbilla, pues, en la siguiente viñeta aparecía una alumna resignada, con la barbilla apoyada en la mano y el codo en la mesa, y murmurando para sí. Y pensar que me había gustado. Entonces, ¿por qué en clase de literatura, en vez de leer literatura, nos dedicamos a los elementos periféricos, a la biografía del autor, al análisis estructural, a las fuerzas sociales, económicas y políticas que condujeron a su aparición? ¿No sería mejor en clase de literatura leer las obras? Bueno, sin duda, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos. Pero yo creo que ahora estamos viendo un fenómeno. Los alumnos en primaria leen bastante y dejan de leer en secundaria. Y dejan de leer en secundaria porque entonces hemos relacionado la lectura con la historia de la literatura y son 2 cosas distintas. La historia de la literatura, en caso de que haya que estudiarla, como tal historia de la literatura, y no como una evolución de la necesidad de expresar que tiene el ser humano. Es decir, lo que estamos olvidando, y yo por lo menos en mis últimas cosas vuelvo a insistir a ello, es que todas las creaciones culturales, todas, responden a un problema, responden a una necesidad. Y si no comprendemos qué necesidad es la que intenta resolver, no entendemos nada. Es decir, este vaso responde a un problema. ¿Cuál? ¿Cómo puedo mantener el agua en un recipiente? Esta mesa responde a un problema. ¿Cómo mantengo los objetos a una distancia del suelo? Esta sala, pues lo mismo, responde al problema de cómo albergarnos y en este caso concreto responde al problema de cómo poder unir a la gente para un proceso educativo. De manera que en todas partes todo lo que hacemos resuelve un problema y eso es lo que hay que hacer comprender a nuestros alumnos. Pero ¿y por qué la gente cuenta historias? ¿Y por qué la gente cuenta historias de distinta manera? ¿Y por qué unas veces las cuenta mejor o las cuenta peor? Había un famoso profesor de filosofía en la Sorbona, Chambal, que contaba que un día había explicado a sus alumnos que eran ustedes de cuando estaban en el bachillerato, las aporías de Zenón de Elea, que era el veloz Aquiles nunca podrá alcanzar a la lenta tortuga, y lo explicaba. Y él estaba muy satisfecho porque había hecho una refutación de las aporías de Zenón muy brillante. Y bueno, pero mi satisfacción desapareció cuando un alumno se levantó y me dijo: señor profesor, he entendido perfectamente su refutación, lo que no he entendido es el problema. Y entonces pues se acabó todo eso. Nosotros cuando decimos tenemos que leer, pero no explicamos muy bien por qué tenemos que leer una enorme. Porque cuando damos como razón porque leer te va a producir una enorme diversión, en el momento que el alumno te dice pues a mí me divierte más ver un telefilme, se acabó la discusión. No es en ese registro donde tenemos que estar. Es decir, cuando tenemos que explicar por qué la lectura es importante, es porque utiliza la palabra, no porque despierte emociones. En mi época era muy fácil leer porque era el único modo que teníamos de poder suscitar emociones controladas. Íbamos al cine, en todo caso, una vez al mes, una vez a la semana, no había televisión, pues lo único que teníamos era la lectura. En el momento que la lectura entra en conflicto con otros modos de despertar emociones controladas, pues si no explicamos bien de lo que se trata es que está en palabras y que lo importante es que nuestra inteligencia es estructuralmente lingüística y que nuestra convivencia es estructuralmente lingüística también.
y que por tanto lo que estamos hablando aquí es lo que está incidiendo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de convivir. Pero en determinadas fases educativas del programa educativo de la escuela, no deberían entrar ahí, ahí cumple su papel la disciplina. Es decir, yo sé que usted ha dicho, cuando habla del poder y de las autoridades a las que se les concede, en el ámbito educativo, a la pregunta de hay que imponer determinadas cosas, hay que establecer cierta disciplina en estas materias, usted responde sí, la coacción es admisible en la medida en que amplíe las posibilidades de los menores. Claro. Entonces yo en la escuela nunca he entendido por qué el argumento para no obligar a los alumnos a leer es que el amor a la literatura no se inculca imperativamente y sin embargo sí inculcamos imperativamente la física, la química, las matemáticas, la historia. Es decir, ¿por qué me obligan a estudiar ecuaciones y no me obligan a leer la Celestina? Sí, pero eso ya sabes, Miguel, que forma parte de una confusión todavía más amplia. Cuando hablamos, en la polémica que hubo, que todavía sigue enfrentando el mundo de las humanidades y en el ABC Cultural, yo estuve muchos años colaborando en el ABC Cultural. Y el ABC Cultural, cuando lo dirigía Blanca Berasategui y Luis María Anson, tuvo una ocurrencia que no siguieron los demás culturales, los demás suplementos culturales, y que incluso miraron esta ocurrencia con un cierto desdén, porque en el suplemento cultural incluían una sección de ciencia. Entonces, no, esto es ciencia, esto no es cultura, la cultura es la literatura, el cine, el teatro, pero la ciencia no. Entonces se ha producido una especie de división cultural entre las ciencias, que es la cultura, entre comillas, el arte y la literatura, que es la cultura, entre comillas, y la ciencia, que es otra, que es otra cosa. Entonces hubo un manifiesto de científicos diciendo, vamos a ver, ustedes nos parece que para un científico esté bien formado, pues tiene que saber quién es Shakespeare y conocer a Shakespeare. Nosotros decimos que para una persona sea culta realmente, tiene también que conocer las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque todo eso forma parte de la cultura. Y yo creo que ahí es, por eso cuando me has dicho que vas a seguir y que este libro, que está dedicado más al tema de las historias y al tema más literario, se va a prolongar con otro dedicado a la ciencia o a la historia o a la política, naturalmente, es que todo eso es la cultura. Y que todo eso es la cultura, pero me parece bien que el primer tema esté dedicado más a la literatura. ¿Por qué? Porque esa es la puerta de la cultura. Sí, porque pues parecen las historias a las que los niños son claro, proclives. Sí. Los primeros contactos con la cultura. Sí. Para... El gusto por, claro, a todos los... Bueno, es una de las constantes universales. El gusto por escuchar historias y por contar historias es literalmente una conciencia universal. Uno de mis maestros en psicología, que era un psicólogo americano realmente muy innovador, que era Jerome Brunner, decía que que nuestra inteligencia tiene dos grandes dominios. Uno, el dominio del concepto, y otro, el dominio de la narración. Y de hecho, nuestra memoria es narrativa. Nosotros recordamos muy bien las historias y además contamos historias continuamente sobre todas las cosas, o nos contamos historia sobre todas las cosas. De manera que ahí es la manera que tenemos de articular conceptos, la manera primaria ha sido mediante un tipo de narración. Y yo creo que es un hallazgo lingüístico en que la palabra argumento significa dos cosas. Es una historia y una demostración. De manera que son las dos cosas, porque las dos cosas son discursos. Y en el discurso es como vamos
cómo vamos contando las historias. Y los niños cuentan muchísimas historias. Sí, para mí la constante del libro es la transmisión de la cultura en modo relato. Es decir, Claro. sabemos desde siempre, debe ser por esa dimensión narrativa que tiene nuestra neurología, que el mejor modo de entender un mensaje es un relato. Hasta los políticos dicen ahora que no hay que dejar que el adversario se apodere del relato. Pero llevamos transmitiendo conocimientos en miles de años a través de mitos, de fábulas, de las consejas de las abuelas, los cuentos alrededor de la lumbre, los refranes. En fin, un refrán no deja de ser un microrrelato. Bueno, Y esa es la forma en la que entiendo que se transmite mejor y que a ellos les llega más. Entonces, enlazando con quizá los nuevos soportes en los que se transmitan los relatos, Jorge Volpi, que acaba de publicar una historia de la ficción monumental, proponía abandonar el anacronismo de enseñar literatura tal como se está intentando enseñar a nuestros chavales y a nuestros jóvenes y sustituir la clase de literatura por clases de ficción. Y entonces él entiende que lo que los maestros deberían enseñar es a los chavales a circular con naturalidad, desde las teleseries a los relatos, del anime y los videojuegos al cine de autor y a la danza y a la ópera. No. Sería una manera de adaptar la cultura que creemos que es transmisible y que sigue siendo necesaria a la forma en la que ellos lo captarían ahora. Sí, pero eso tiene para mí un problema. Que insista demasiado en la literatura, porque es que lo que la literatura tiene es un tipo de ficción, pero que se diferencia de otras ficciones que a ti te han interesado mucho porque dedicas muchísimas páginas, que es, por ejemplo, la ficción cinematográfica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no vamos a dedicar a hacer que los chicos, en vez de leer, no vean más cine? O no vean cine. Porque el mundo de la ficción en el cine es absolutamente apabullante, es absolutamente fascinante. ¿Qué es lo que tiene la literatura? La literatura es más difícil. Leer es más difícil que ver una película. Y por eso la gente prefiere ver películas a leer. Leer, incluso desde el punto de vista neurológico, tiene una complejidad realmente grande que además tienes que dominarlo. El problema que tenemos es en la educación, y esto es específico de la educación primaria, es que mientras los niños no dominen muy bien todos los mecanismos de la comprensión lectora, no les puede interesar una lectura. ¿Por qué? Porque es trabajosa. Es que ver cómo un niño aprende a leer, pues es una tarea muy esforzada. Pero yo creo que lo importante no es la ficción, es decir, el contenido, lo que se está contando. Lo importante es que está expresado en palabras. Si es que donde está el centro del asunto es que cuando yo digo hay que leer o hay que ver películas, ¿para qué? Puedo decir, pues para pasarlo bien, para emocionarte. Muy bien. ¿Y para qué más? Entonces, en la lectura puedes ver cosas clarísimas. Porque un asunto bien contado no es que va a permitir dirigir mejor la observación, por ejemplo. No es que me esté divirtiendo, no es que qué bien lo has contado. Bueno, eso es lo primero. Pero incluso cuando está bien contada una cosa desde el punto de vista objetivo, porque estoy viendo la historia que está bien plasmada, y desde el punto de vista subjetivo, porque me está emocionando. Entonces digo, bueno, es que lo que necesitamos que lean nuestros chicos es porque están articulando su expresión, porque están aprendiendo a mirar. Es decir, cuando yo escribí el diccionario de los sentimientos, me sorprendió la finura con que todos los lenguajes, yo lo hice en el castellano, tienen su lenguaje afectivo. En psicología se estudian como mucho 5 o 6 emociones. La alegría, la tristeza, el enfado, la furia, el miedo, el asco y poco más. En el castellano recogí
cerca de 600 sentimientos. Y bueno, ¿y para qué este sentimiento? ¿Para qué tanta palabra? Porque la palabra es un modo de analizar la realidad. Si un psicólogo dice, la tristeza es el sentimiento desagradable que se tiene ante una pérdida. Muy bien. El castellano nos dice, bueno, pero hay tristeza a secas, hay nostalgia, hay melancolía, hay culpa, hay depresión, hay abatimiento, y cada una de esas me está permitiendo analizar los sentimientos, de tal manera que los sentimientos que no llevan un acompañamiento lingüístico son sentimientos inarticulados. Entonces, bueno, pues aquí ya estoy en otro asunto, porque cuando estoy diciendo que lean, o que lean, por ejemplo, novelas, no es para que se diviertan con la historia, es que si es una buena novela, si es una de las grandes novelas, me está enseñando a comprender de una manera especial los sentimientos que no te lo da el cine, porque eso me está permitiendo comprender los sentimientos a través de las palabras. Y como esas palabras, como esa manera de comprender la realidad mediante palabras va a formar parte ya, digamos, de mis herramientas intelectuales y afectivas, estoy permitiendo que la vida interior de esa persona se esté enriqueciendo. Vamos al caballo de batalla de la lectura. Pablo, en el libro me pongo apocalíptico y parto de la base de que en el futuro será de quienes simplemente sepan leer y escribir. Entonces, hablando de la lectura del lenguaje, de cómo se enseña en el colegio, con cuidado porque tenemos aquí un inspector de educación, si no estoy mal enterado, seguimos enseñando en clase de lengua, sobre todo, seguimos con la sintaxis, seguimos enseñando a los alumnos que sean el sujeto, el predicado, los atributos, los tipos de oraciones, etc. Pero yo creo que una gran parte de las redacciones, generación, seguimos en la idea de que con los dictados, las redacciones, las listas de vocabulario que nosotros hacíamos, salíamos del colegio y del instituto con mejores recursos expresivos de lo que nuestros hijos han salido del... Entonces, ¿esto es así o es que no nos enteramos de las bondades de la pedagogía actual? Vamos a ver. Bueno, cuando pensamos cómo salíamos, tú eres muchísimo más joven que yo, pero cuando vemos hacia atrás a los sistemas educativos, a pesar de los pesares, yo creo que en este momento tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Dice, bueno, pero los resultados, ya, eso es otra cosa. Es que cuando yo estudié bachillerato, estudiamos bachillerato 5% de la población juvenil y los demás terminaban la escuela y se iban a trabajar. En el momento en que, eso fue recientemente, pues con Felipe González, se sube la edad de la enseñanza obligatoria de 16 años, todos sabíamos que iba a bajar el nivel general, pero iba a mejorar el nivel, digamos, horizontal, porque iba a haber más gente que iba a llegar a ese nivel. Bueno, ¿qué pasa con el lenguaje? Sí, en este momento seguro que se maneja el lenguaje peor, pero no los alumnos, sus padres también. Es decir, es que cuando tú ves la pobreza lingüística, por ejemplo, de la gente que interviene en las tertulias radiofónicas, es que ha habido una especie de desidia lingüística realmente fuerte. ¿Por qué ahora todo el mundo dice en la conversación tacos? Vamos a ver. Cuando dijo, me has jodido. Vamos a ver, me has jodido. Un taco era una especie de taquigrafía expresiva. No te voy a explicar qué es lo que me has hecho. Con esa palabra salgo adelante. O como cuando mis alumnos dicen, es que esto es muy guay. No, explícame qué es. Porque todas esas palabras empobrecen el lenguaje por pereza. No te lo voy a explicar. El hecho, por ejemplo, de que en las nuevas tecnologías hayan comprimido el mensaje, el que empiece en que nos acostumbremos a mensajes cortos de alta cultura, comprender una subordinada entra dentro de las tareas de alta cultura, bueno, pues eso es un disparate. Es decir, es un disparate el que no se comprenda un texto medianamente
no solo en España, cerca del 40% de los ingleses y de los franceses adultos no entendían el editorial de un periódico, pero no porque fuera complicado, sino porque era un poquitín largo. Estamos empezando a no soportar una redacción, un texto que pase de las 20 líneas, porque nos hemos acordado a 140 caracteres. Y esa especie de dificultad de comprensión, eso sí que es un problema serio. Sí. Pero lo que decías tú, los currículos de lengua en nuestro país, y en casi todos, pero en nuestro país especialmente, había literalmente que prohibirlos. No. Eso no vale la pena. No vale la pena, por ejemplo, que estemos todavía haciendo unos análisis de análisis sintácticos, pero análisis sintácticos no de los que hacíamos en la escuela anterior, que eran bastante intuitivos, sino análisis sintácticos estructurales de una complejidad. Hacer un árbol sintáctico era un problema. Y yo recuerdo cuando estaba en el instituto que había los profesores de lengua, de repente decían, mañana me toca explicar la diferencia entre un sintagma y un paradigma. Pero si yo no lo entiendo, porque cómo se habían hecho los libros de texto y los currículos. Un señor universitario había dicho, esta es una asignatura de introducción a la lingüística para universitarios. Si la abrevio, es decir, si la jibarizo, se la lanzo a los alumnos y a de 8 años. No, es que los alumnos no tenían por qué hablar eso. Recuerdo una niña de 8 años que un día me dice muy seria, yo estoy segura de que entendería las matemáticas si comprendiera las palabras con que me las explican. Digo, qué sabia eres. ¿Qué sabia eres? No, ese tipo de... No. Vamos a ver. Se intentó hacer ahora, Miguel, cuando en el año 2000 hubo una especie de terremoto, pero de terremoto frustrado en la educación de la Unión Europea. Porque a partir de la cumbre de Lisboa se pretendía un cambio radical en el modo de estudiar no universitario, que era cambiando la división en asignaturas por una división de competencias. Lo que íbamos a enseñar era competencias. Y una era la competencia lingüística. La competencia lingüística no significaba aprender léxico, gramática y sintaxis, sino aprender las funciones lingüísticas necesarias, que es utilizar el lenguaje para comunicarse, utilizar el lenguaje para pensar, utilizar el lenguaje para relacionarse afectivamente, de manera que esas sean las funciones comunicativas. Y eso tenía más sentido. Por ejemplo, yo llamaba la atención, aunque yo he dado siempre filosofía, pero me interesaba mucho el lenguaje. Y yo ya sabía cómo hacer que mis alumnos se interesaban por el lenguaje. Porque les decía, ¿sabéis que el 80% de las parejas que van a los consultores matrimoniales en Estados Unidos van por algo que tiene que ver con el lenguaje? ¿Qué es? O no hablamos, o no nos entendemos, o solo hablamos para discutir. Entonces, vamos a explicar varias cosas. Primera lección de la asignatura de lengua. ¿Por qué hablamos y por qué no hablamos? En este momento está clarísimo. Nadie habla con nadie porque todo el mundo está pendiente de su móvil. Bueno, pues eso habría que hacernoslo mirar. Después, los malentendidos. Cuando yo estoy diciendo, el tipo de lenguaje que estábamos diciendo es, el significado está en una frase, igual que el agua está en esta copa. Si yo te doy la copa, te he dado el agua, y si yo te he dicho una frase, te he dado el significado. Mentira, no es verdad. En la frase no está el significado. En la frase hay una serie de pistas para que tú reconstruyas el significado. Y si no te das cuenta la cantidad de supuestos que estás poniendo al interpretar eso, no te das cuenta de lo que es
de lo que es el lenguaje. Y yo les ponía además un ejemplo. Ninguna entonación. No de ustedes. Voy a decir una frase sin ninguna entonación. Y luego me gustaría que me dijeran qué es lo que he dicho. La frase es: cada día te pareces más a tu madre. ¿Eso qué es? ¿Es un elogio o es una crítica? No, yo he dicho simplemente he afirmado una cosa, que te pareces más a tu madre cada vez. ¿Qué relación hay entre el padre y la madre, entre la pareja? Bueno, no. ¿Cómo va la convivencia? Y en el momento que te das cuenta cuidado, que cuando estás recibiendo una frase, estás recibiendo las pistas para que intentes comprender. Y si no intentas comprender, vas a comprender mal. Entonces, cuando decimos ahora, bueno, tenemos que hacer una especie de educación contra las fake news, contra los bulos. Bueno, pero primero va a haber que hacer una educación sobre que comprendan. Y una vez que has comprendido, pues vamos a ver si lo que has comprendido es verdadero o falso. Es decir, y entonces, bueno, la lectura es importante porque la lectura es la que nos familiariza con los fenómenos de la comprensión. Iba a decir antes que mi hijo no lo sabe y negaré haberlo reconocido. Yo en su día acudí a clases de refuerzo de sintaxis porque no conseguía desgranar los árboles. Quería volver sobre lo de los 140 caracteres y lo que estamos hablando ahora, porque los historiadores de la cultura ya empiezan a ver un problema, la sustitución total de la lectura de libros por la lectura digital. Claro, a mí me preocupa mucho en el libro la manera en que están expuestos a infinidad de textos a través de las redes sociales, que es donde más leen ahora, precisamente por la parquedad del mensaje, porque no hay una argumentación pausada, no hay un intercambio de impresiones, no hay control de las informaciones y de las afirmaciones. Entonces, ¿cómo damos el salto cualitativo para transmitir la cultura si el vehículo con el que tenemos que transmitirla lo estamos constriñendo? Es decir, el otro día hablábamos por teléfono, los historiadores de la cultura dicen si la evolución es esta, a lo que vamos es a una total falta de comprensión de las obras del pasado contenidas en los libros. Pero no podemos sustituir la cultura que nos ha traído hasta aquí íntegramente solo porque el soporte nos haya hecho transmitirla de otra manera. Sí, pero yo creo que hay una cosa que es otra de las razones por las que a mí me ha interesado tu libro. Es que lo que estamos diciendo que una parte importante de lo que tiene de peculiar la evolución humana es porque no es una evolución puramente biológica, sino que es una evolución cultural. Es decir, que la cultura no es algo únicamente que esté alrededor nuestro, sino que está realmente transformando todos nuestros mecanismos de pensar, de sentir, de imaginar, de creer, de manera que entonces está formando nuestra personalidad. Es decir, somos natura y nurtura, somos lo que hemos recibido en herencia y la herencia cultural que hemos recibido también. Entonces, lo que tenemos que ver es, vamos a ver, yo respecto de la herencia genética no puedo hacer nada, pero de la herencia cultural sí. De manera que lo primero que teníamos que pensar es, vamos a ver exactamente qué herencia cultural debemos dejar a nuestra gente joven y además elegir durante el periodo de la educación obligatoria, porque es cuando se moldea la cultura que se transmite. Luego recibirá muchas cosas por fuera y esas no las podemos ni controlar ni predecir, pero bueno, hay una franja que decimos, esto debe conocerlo, tú lo tratas en varios sitios. Esto es lo que debería conocer el buen ciudadano, que son muchas cosas, incluida también las normas éticas y cómo se justifican, es decir, porque todo eso forma parte
de los descubrimientos que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que eso sí debíamos tratarlo, debíamos explicar bien. No contar únicamente historias sueltas, porque habrás visto si has revisado los textos, el discurso cronológico, los textos de historia, que no cuidan el discurso cronológico. Son historias en que los chicos al final no saben exactamente si el Neolítico está antes del Renacimiento o está después del Renacimiento, porque lo han ido estudiando en trozos, cuando lo que necesitamos es ver cómo se han ido configurando las sociedades humanas, las creaciones humanas y entonces también las expresiones humanas. Es decir, para poder comprender la pintura de Picasso, tienes que tener un cierto conocimiento de cómo han ido evolucionando las formas plásticas, porque si no, al final te dice, esa porquería la hago yo. Sí, vamos a ver, la porquería que hace un niño, el dibujo que hace un niño, no es lo mismo que lo que hace Picasso, aunque se pueda parecer, porque Picasso se está refiriendo a toda una tradición pictórica que debes hacer. Cuando estamos en literatura, bueno, muchas de las historias que han emocionado a los chicos jóvenes, Salgari ahora, por ejemplo, resulta difícil de leer. ¿Por qué? Porque es muy lento. Mis alumnos de enseñanza secundaria tenían, que yo les hacía leer, tenían predilección por dos novelas. Una que es una novela difícil, El guardián del centeno, de Salinger. Es una novela difícil y, sin embargo, les gustaba mucho. Y otra era El señor de las moscas, que también es una gran novela. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, trataban problemas con los que ellos se podían identificar. Porque, claro, un día una de las personas que trabajaban conmigo cultivando las berzas, pues me ha dicho mi hijo que le han dicho que tiene que leer un libro, a ver si le tiene usted y me lo puede dejar. Saca un papelito y el libro que le habían mandado leer eran Los milagros de la Virgen de Berceo. Los milagros de la Virgen de Berceo, desde el punto de vista histórico, tiene una importancia descomunal, pero no hay quien lo lea en este momento. De manera que si alguien dice que tenía un chico de 16 años que leer Los milagros de la Virgen de Berceo, pues léela, pues vacúnate contra la lectura. No, oiga, ¿qué hay que hacerlo? Pues lee la poesía romántica o lee cosas que estén adecuadas a lo que te interesa en ese momento, y eso sí debía ser una tarea nuestra de irle buscando o ofreciéndoles literaturas que pudieran engranar con sus preocupaciones. Y nos pasa también con esa desestructuración cronológica de contenidos que decías, a cuenta quiero traer a colación el tema de la memoria. Si no hay que aprenderse de memoria los periodos históricos, etcétera, etcétera. Mira, no me saques ese tema. Usted que es un gran vindicador del papel de la memoria, porque claro, todos los conocimientos que hemos transmitido hasta ahora se han ido registrando en una serie de soportes, pero siempre ha estado la memoria ahí, como organizando todo ese conjunto de un modo coherente. Sí, y eso ahora... y siempre se nos ha dicho qué utilidad tiene aprender de memoria la lista de los Reyes Godos. Yo siempre he dicho, hay que saber que Recaredo fue antes que Rodrigo. Pero es que yo ya no conozco a nadie que haya aprendido la lista de los Reyes Godos, de manera que es una de esas cosas que se repite como una cantinela. Vamos a ver, no hay frase más tonta que era decir que no se deben aprender las cosas de memoria. ¿Por qué es tonta? Porque la memoria es el órgano del aprendizaje. Y si no se aprenden las cosas de memoria, literalmente no se aprende. Yo tengo una frase suya en el libro, que además me lo he aprendido de memoria. como debe ser. En la que se dice que a la pregunta, al argumento estúpido de por qué no hay que aprender de memoria, de que no hace falta aprender de memoria la lista de los Reyes Godos,
Lo que hay que hacer es poner otros ejemplos. O un hay que aprender de memoria a resolver ecuaciones diferenciales, o no hay que aprender de memoria, o un neurocirujano no tiene que aprender de memoria y con precisión las estructuras del cerebro. Pues naturalmente que sí, y dice el profesor Marina. Decir que no hay que aprender las cosas de memoria es tan disparatado como decir que no hay que jugar al tenis con el sistema muscular. Entonces, si esto es así de evidente, claro. ¿por qué nuestros planes de estudios parecen pues, un programa de amnesia planificada? Pues porque ha habido unas modas pedagógicas, igual que hay modas en la vestimenta, y tanto en un sitio como en una cosa como en otra, hay modas absolutamente estúpidas. Por ejemplo, en la vestimenta, una moda estúpida. Comprar los pantalones rotos. Vamos, es que a cualquiera que se le diga, dice, pero vamos, ¿pero usted de qué va? O sea que usted paga por comprar una ropa envejecida. Sí, hágaselo mirar. Bueno, pero las modas son así. Y en pedagogía ha habido modas que hemos repetido y algunas muy peligrosas. Y una de ellas ha sido la de que lo importante es hacer cosas, es decir, lo importante es no aprender, sino crear. La creatividad. Vamos a ver, si es que no hay creatividad si no se ha aprendido previamente, si es que no hay posibilidad. Otra cosa en que los psicólogos nos han metido educativamente en un callejón sin salida es cuando el concepto que durante veintitantos siglos de cultura había servido para explicar el comportamiento libre, que era la noción de voluntad, en los años 20 o veintitantos del siglo pasado desaparece. Desaparece primero de los libros de psicología, después de los libros de pedagogía, luego de la didáctica y luego de la práctica educativa. Y nadie protestó porque desapareciera esa palabra. No, porque se sustituyó por otra que parecía más clara, pero que pertenecía a otro sistema conceptual distinto, que era la motivación. Y entonces, mientras que antes era yo voluntariamente decido el comportamiento, el nuevo modelo era hago las cosas que me motivan. Entonces, el origen de la acción estaba en lo que me motivaba, no en mi voluntad. Entonces, eso nos ha hecho aceptar, por ejemplo, tú imagínate, Miguel, que se te estropea un grifo en tu casa y llamas al fontanero y el fontanero te hace una chapuza. Y cuando vas a protestar, ¿qué pensarías si te dijera, pues mire usted, yo es que ayer por la tarde no estaba motivado para el grifo? Y como no estaba motivado para el grifo, no pensará usted que se lo iba a arreglar bien. Te diría, usted es un cara dura. No, en el mundo educativo lo aceptamos. Y en el momento que una persona es que no estoy motivada para eso, el pobre, pues ¿qué vamos a hacer? Pues que no hay motivación. El haber cambiado el sistema de la voluntad por el sistema de la motivación ha sido una desdicha pedagógica clarísima, que ahora estamos empezando a recuperar, no utilizando el concepto de voluntad que tenía unas connotaciones complicadas, sino utilizando el concepto de funciones ejecutivas, que son las funciones que dirigen todo el resto de las operaciones mentales. La atención, por ejemplo, el esfuerzo, la capacidad de razonar no dejándose llevar por la impulsividad cognitiva. Es decir, eso que hace, ¿por qué mete tanto la pata la gente contestando a tuit? Porque les entra la hiperactividad cognitiva. Tengo que contestar inmediatamente. Y luego contestan para después arrepentirse, decir, ¿cómo he podido decir ese disparate? Porque te has dejado llevar de la impulsividad cognitiva. Hombre, frena un poquitín, ¿no? Pues en esas estamos. Bueno, pues ¿Cómo pasa el tiempo cuando estamos disfrutando? Y lamento tener que decir que vamos a tener que ir terminando. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón haber formado parte de este encuentro tan especial. Al autor Miguel Espinosa, al profesor José Antonio Marina y a todos ustedes que se llevan esta noche no solo la posibilidad de leer este libro, sino también
la invitación a trazar sus propios mapas, a escribir sus propias historias y a encontrar o redescubrir aquello que da sentido a todas sus vidas. Decía hace un momento José Antonio Marina, ¿qué deberíamos transmitir, hijo? Él reconoce que al leer el libro se ha dado cuenta que Miguel está contando historias a su hijo. Y en ese sentido, Miguel termina su obra diciendo: espero que me haya dado tiempo a enseñarte tantas cosas como vengo intentando contarte. Y por si acaso no fuera posible, espero que me dé tiempo a dejártelas, al menos algunas, las más preciosas, aquí compiladas, como quien acopia para su hijo la mayor cantidad posible de fragmentos de un vasto mapa del mundo que fuera un maravilloso mapa del tesoro. Gracias por su atención y, sobre todo, gracias por su tiempo. Que este mapa del tesoro les inspire a todos a mirar el mundo con los ojos más abiertos y los corazones más plenos. Hasta pronto y muchas gracias por estar aquí.